Bienvenidos a Sanar lo Invisible, el espacio que hacemos visible aquello que el alma aún guarda en silencio. Hola, mi nombre es Cindy Salvatierra, creadora de Medicina del Alma, y este es mi podcast, Sanar lo Invisible. Hoy quiero contarles mi propio proceso, algo que hace mucho tiempo quería compartir con ustedes, la historia de cómo nació Medicina del Alma. Porque esta terapia que hoy comparto con ustedes no nació de un plan ni de una fórmula perfecta, nació de mi propia búsqueda, de mis propias heridas y de mi gran pasión por el tema de las energías y en búsqueda de mi propia sanación. Fue un camino impredecible, como esos que te llaman, pero tú todavía no entiendes del todo, aunque finalmente la vida misma y el alma te llevan donde tenías que estar. Y si estoy aquí contándoles esto es porque finalmente mi propia sanación de lo invisible me llevó a acompañar a otros en su proceso de sanación con su propio invisible. Y eso ha sido el regalo más grande de este viaje para mí. Como ya les he contado antes, desde muy joven sentí un llamado o algo más. Algo que no se explicaba en mi sentir, ni tampoco en mi título como trabajadora social, ni en mi proceso de estudios en psicología. Siempre quise entender la vida desde otro lugar, desde las energías, desde Dios, desde los misterios, desde eso que no se ve. Después de titularme, mientras trabajaba en otros trabajos, por dentro mío había igual una transformación. Siempre estuve leyendo, formándome en lo que se podía. Escuchaba mi voz interna que me pedía buscar una forma de comprender la vida de manera diferente. Así, ahí apareció el Reiki, que fue como abrir una puerta a un mundo desconocido. Empecé a meditar constantemente, empecé a sentir mi propia energía. Tuve episodios conmigo misma en esas meditaciones de percepción de transmisión de energía, donde sentía que se activaba mi cuerpo, unas experiencias medias extrañas, locas, pero que me llenaban de emoción porque sentía que ya estaba encontrando lo que a mí me movía. Y estaba joven, entonces era una emocionalidad así espontánea de, no sé cómo explicarle la sensación, era como que yo mientras meditaba y hacía mis ejercicios de Reiki, encendiera la luz de un enchufe en mi campo energético y escuchaba la vibración y el sonido de ese espacio. Y lo que me provocaba ahí era una tranquilidad, una paz y una alegría que me llevaba hasta las lágrimas de la emoción por estar encontrándome en ese proceso. Después quise buscar algo más tangible, algo más perceptible, y así fue que llegué al biomagnetismo y empecé a comprender otros aspectos desde la energía magnética de la sanación con los imanes y del cuerpo humano, cómo está asociado, cómo si un punto de tu cuerpo que, no sé, está en el abdomen, afecta directamente en otro punto físico, o sea, cómo el sistema en general está conectado a nivel físico. Eso también fue un gran descubrimiento, fue mirar la medicina y la salud desde otra perspectiva fuera de lo tradicional, comprender que también hay medicamentos, hay industrias, hay farmacéuticas y muchos de los sistemas en los que estamos establecidos, considerando que son la salud única y especial, también tienen sus aristas y aspectos que te pueden dañar y que en definitiva se pasan de químico. Y la medicina del biomagnetismo, la sanación a través de los imanes, es un trabajo no invasivo que lo que ayuda es a equilibrar el pH de tu cuerpo. Eso también fue otra puerta que se estaba abriendo. Con el biomagnetismo me sentí muy vinculada, sentí que era una puerta importante porque muchas personas llegan o llegaron a mí
buscando salud a través de los imanes, no desde la energía precisamente. Y la verdad es que empecé a conocer otras técnicas que me llamaban, pero me asustaban. Entonces me tomé mi tiempo antes de encauzarme en esos caminos y seguía con mis imanes y mi Reiki. Para mí eso era un nivel aceptable, manejable, controlable. Pero finalmente llegué a Adava, una técnica chilena creada por una doctora de la Universidad de Chile, la Sofía Vera, y ahí fue mi base más profunda, más inquietante, más loca, pero más reconfortable de conocimiento en lo que hoy puedo ser como terapeuta. Tengo que decir que tanto Adava como las constelaciones para mí son mi base fuerte y el gran impulso de respaldo a medicina del alma. Con Adava comencé a sentir la energía de verdad, la mía, la de los demás. Empecé a sentir miedos, tuve ataques psíquicos súper fuertes, cosa que no podía hablar con cualquier persona porque era algo muy extraño y constantemente estaba pidiendo asistencia y apoyo de mis propios maestros. Ellos me daban indicaciones específicas, yo las realizaba y sentía que no había avances de mi propio eh, restaurar, reparar o arreglar eso que me estaba atacando. Fue difícil, fue un tiempo complejo. Yo seguía trabajando convencionalmente, entonces no descansaba, tenía ataques psíquicos, me mandaban a meditar, me daba un susto meditar porque cada vez que yo iba a meditar empezaba a sentir presencias y energías incómodas, oscuras, y no sabía cómo manejar bien esa parte. Fue un proceso duro. Me cuestioné muchas veces si eso era lo que tenía que hacer porque, pues, a pesar de que estaba descubriéndome en el percibir con mis manos la energía, algo muy maravilloso, había otra contraparte que no podía manejar del todo y que me generaba mucha inseguridad porque constantemente sentía que se me acercaban entidades, energías y tenía sensaciones bastante extrañas. Ellos, como maestros, por lo general, siempre estuvieron ahí para apoyarme, pero en definitiva yo todavía no comprendía que eso era un trabajo sumamente personal, una fuerza interna que hay que sacar, que en definitiva es la que te permite poder hacer el corte con este tipo de vibraciones que te buscan para apagar. En fin, todo eso fue parte de mi camino. Ahí comencé a percibir parásitos energéticos, lazos energéticos, poder mover energías del campo, poder diagnosticar lo que energéticamente está en tu zona de aura, de tu campo energético, para ir comprendiendo cómo se mueven estas estructuras, cómo se mueve esta mente profunda, las emociones y todo lo que en definitiva vamos guardando en nuestra propia energía. Adava fue la puerta a mi propia sanación desde la limpieza energética. Fue donde empecé a sacarme capas, donde me encontré con mis propias historias del alma, de otras vidas. Me recuerdo en clases presenciales con mis compañeros practicando, donde detonaba algún asunto. En una oportunidad detonó algo de otra vida. Fue muy fuerte e impactante para mí porque yo lloraba desconsolada por algo que no entendía, porque no era de mi presente. Y tuvieron que detener ahí el proceso de práctica, llegar los maestros, los profesores de la escuela y empezar a atender esa herida que era de otra vida. Y yo lloraba desconsoladamente. Fue muy fuerte, fue muy profundo. La verdad es que sí, el miedo que tenía a ponerme en ese escenario, eh, ese miedo era muy real y finalmente mi alma sabía que iba a ser algo, algo rudo o algo consistente. Finalmente el proceso de la sanación y todo este proceso de transformación es una elección voluntaria del alma muy valiente, de poder atreverte a mirar las heridas, y eso que ahí yo estaba recién comenzando con todo esto que no manejaba al 100%, pero si de algo estoy segura es que si no hubiese pasado por ese proceso no podría estar hoy contándoles, ni tampoco mucho menos
podría haber estado apoyando a tantas personas durante este tiempo en sanación, ni poder haber llegado a canalizar o a comprender la estructura energética del campo, de dónde encontramos esas informaciones y de cómo manejarlas para ir a la reparación y a la sanación del alma. Y cuando menos me lo esperaba, llegó otro gran amor a mi vida. Lo puedo decir así, la verdad es que las terapias para mí siempre han sido una tremenda sincronía de amor que me llamaron y yo me dejé llevar. Llegaron las constelaciones familiares. Desde la primera vez que constelé, como les he comentado en los episodios anteriores, supe que tenía que aprenderlo. Fue un impulso, un deseo, esa voz que te dice, ahí es. Y yo tenía que escucharlo. Claramente siempre tienes que estar pensando en los recursos para poder invertir en estudiar, en aprender, el tiempo, lo que significa. Pero no importa, era una pasión, hasta el día de hoy es una pasión. Hablar de esto para mí es algo que me hace sonreír de manera innata, genuina, me encanta. Finalmente me embarqué en el estudio del diplomado, fue hermosa la experiencia, pero no fuera de lo caótico, o sea, siempre que ingresas a estudiar este tipo de cosas, se remueven tus heridas, se remueve tu pasado, se remueve la historia de tu alma que se dispone a sanar, porque ese es el proceso, ese es realmente el camino. Ir reparando tus propias heridas, ir reparando tus trapitos sucios para estar al servicio de los demás. Y eso es de coraje, no es de cualquiera. Por eso siempre les digo que sanar es de valientes. Hay muchas personas que realmente quisieran mejorar en sus vidas, pero no buscan soluciones ni tampoco buscan ayuda y se mantienen en las excusas o negando los procesos o haciéndose los locos. Cuando tú ingresas a sanar ya no te puedes seguir haciendo el loco, porque ya sabes de dónde se origina, ya sabes qué es lo que te enfermó, qué es lo que te dañó y tienes como responsabilidad del alma que poner a disposición tu forma de poder ir reparándolo, mejorándolo o buscando soluciones. En las constelaciones familiares me pasé una hermosa experiencia con el grupo. Empecé a vivir lo que era realmente una tribu. Quiero demasiado a ese grupo a pesar de que esté más lejos, porque yo terminé estudiando en Rancagua, entonces mis compañeros están todavía allá, ellos son de allá y no los veo con frecuencia, ni mucho menos. Entonces fue un tiempo de sostén, todos eran mucho mayores que yo y eso también hacía una atmósfera muy cálida, muy linda, pero no fuera de caos, porque la vida se empieza a acomodar. Cuando constelas, el alma de la familia tiene movimientos y empieza a generar como la soltura a estos temas que estás abriendo para que vayas reparando en tu propia vida. Tuve muchos miedos, porque además en ese proceso, mientras íbamos constelando, veía la ruda realidad de mucha gente, heridas de abusos sexuales, heridas de abandonos, pérdidas profundas, y me sentí con muchos miedos de poder sostener ese tipo de situaciones o de ser la consteladora que tenía que mantener la cordura sin afectarse empáticamente por todo ese dolor que se abría cuando se realiza la constelación. Fue por eso que empecé a evadir en lo que me titulé como consteladora familiar. Dije, no, todavía no es mi tiempo, todavía no estoy preparada. Me da cosa todavía, no me siento capaz, no sé qué es lo que tengo que hacer después. Típico que uno se autoengaña. Y la vida cruzó todos mis caminos sin darme cuenta. Como ya llevaba un par de años atendiendo entre los imanes, el reiki, la energía, la vida misma me dijo, no te vas a escapar de esto.
y empecé a atender casos donde empecé a descubrir, por ejemplo, temas profundos de las constelaciones familiares como un abuso sexual percibido a través de la energía de las manos de Adava y comprender cómo era el proceso de sanación de ese tipo de traumas más profundos o de vivencias que están más vinculadas con tu vida presente, pero que son necesarias para ir liberando, limpiando el campo y llevando a las personas en esa guía a encontrarse con su poder interno con más firmeza, limpiando las heridas que duelen y que muchas veces te mantienen en la negación o en las excusas o en la incapacidad de encontrarte con tu fuerza interna. Por lo tanto, me empecé a dar cuenta de que muchas de las cosas que yo había aprendido en Adava, percibiendo con las manos, se empezaron a mezclar con las constelaciones familiares y empecé a utilizar todas las otras herramientas, técnicas y estudios a favor de estos descubrimientos, porque tuve que improvisar en algún punto cuando empecé a percibir la profundidad de esas informaciones y tuve que poner en práctica todo a disposición de cada persona. Hay que comprender que cada persona es un mundo y si bien tenía la flexibilidad desde esa mirada de Adava y desde las constelaciones y la sorpresa de poder mirar esas heridas como desde las constelaciones, porque desde las constelaciones siempre es una sorpresa lo que se abre. Tenía que aprender a aplicar sin titubear todo lo que ya sabía para poder ser guía y apoyo a ese proceso de descubrimiento, de limpieza y de sanación de cada una de las personas que me consultaban. Lo curioso de esto es que la confirmación de mi sentir eran mis mismos pacientes, mis mismos consultantes, cuando yo les daba la información de lo que iba percibiendo y ellos rompían en llanto o me confirmaban la información. Y ahí fue una confirmación nuevamente desde el cielo, o sea, no había otra explicación, no había cómo razonar, cómo era posible que podía percibir ese tipo de energías, acertarle. Con mucho miedo al comienzo me costó decir las cosas, pero esos mismos escenarios me llevaron a confiar en mi propio sentir y empezar a atreverme a decir las sensaciones, las percepciones y lo que mi propia intuición me estaba mostrando. Así confirmé que lo que sentía era real y que había algo superior guiándome. Y muchas de mis historias o desafíos de mi propia vida los fui también desarrollando y aprendiendo a resolverlos en conjunto con mis propios pacientes o consultantes de ese presente. Con sus propias vivencias iba comprendiendo situaciones de mi propia vida y así fui atendiendo y a la vez también sanando mi propia historia. Fue un proceso muy sagrado para mí y de verdad se lo agradezco profundamente a cada una de esas almas que confió y que llegó en ese preciso minuto con sus propias historias, que confiaron y que en definitiva yo tuve la habilidad o las virtudes para poder desarrollar, comprender, reflexionar sin juicio y reparar los campos energéticos. Ya por ahí, por el 2018, 2019, varias personas se habían acercado de mis propios pacientes diciéndome que ellos también sentían un llamado y que querían que yo les enseñara eso que hacía. Ahí fue que me empecé a cuestionar si lo que yo tenía que enseñar realmente era Adava o constelaciones, que en ese entonces todavía lo hacía, pero no con tanta constancia como hoy lo hago. Entonces yo sentía que a lo mejor constelaciones no era en ese minuto lo que tenía que enseñar. Adava tenía mucho más experiencia, pero yo decía, yo no tengo que enseñar a Adava. Adava ya tiene su escuela, sus maestras y todo lo que ellos han formado. Pero empecé a darme cuenta que realmente tampoco yo podía decir te voy a hacer Adava o te voy a hacer constelaciones, porque lo que yo hacía era revisar
diagnosticar el campo energético, percibirlo con mis propias manos e identificar qué tipo de energías habían en ese campo energético y también poder revisar a nivel vincular cómo estaban tus lazos o tus vínculos con tus padres, con la vida. Podía identificar cuando una persona ya no tenía ganas de vivir, podía identificar cómo estaba su herencia energética, podía identificar heridas y traumas más allá de una herida energética del campo, traumas específicos. Muchas veces hasta identifiqué por dónde venían los abusadores sexuales de algunos casos. Entonces era mucha información adicional que no quería encasillarla en una u otra terapia. Por lo tanto, ahí dije, esto lo que creé es distinto, es algo nuevo, es otra forma, otra metodología de comprender dónde recogemos la información del campo energético, cómo ordenarla, cómo direccionarla, y empecé a mezclar al servicio de quienes me consultaban. Y así nació Medicina del Alma, con la necesidad de ponerle un nombre nuevo, algo que honrara esa mezcla, ese camino recorrido y ese amor que yo sentía en acompañar a otros y en haber podido buscar formas y herramientas en mi propia sanación, en mi propia restauración, en mi propio vínculo y conexión profunda con mi vida, con mi alma, con la esencia de mi ser. Medicina es una terapia que trabaja con el campo energético, con los vínculos, con el alma de la familia y con las heridas más profundas y silenciadas desde eso invisible. Una terapia que no solo atiende a personas, también forma a terapeutas desde la libertad de ir conectando con sus propios dones, con sus propios caminos, e ir mezclando esos caminos con este conocimiento, este mapa de comprender dónde recaudamos la información y ponerla a servicio de algo mayor, algo que permite que las personas se limpien de cargas, se limpien de heridas, se limpien de pesos, de compromisos que muchas veces no tienen que ver realmente con su carga para la vida, y empiecen a conectar con su propia fuerza e esencia que los lleva a estar más genuinamente en ellos mismos. Y eso para mí ha sido un gran regalo, ver cómo otras almas valientes han sentido el llamado y se han formado conmigo, con amor, con respeto, con verdad, y entre todas tenemos el mismo propósito como tribu hermosa, una fuerza en común al servicio de algo mayor. Hoy, con más de 10 años, acompañando a personas en su proceso terapéutico, energético, biomagnético y todo ese camino que tuve que transitar, más la terapia ya patentada y con varias generaciones de terapeutas formados, puedo decir que Medicina del Alma es mi camino del alma. Fue mi propia medicina, mi propio servicio a buscar respuestas, a buscar resolución con las experiencias que también se me presentaron de otros, un desafío mayor y una ofrenda a eso invisible que siempre estuve buscando para poder sanar lo visible. Y si estás escuchando esto y realmente te identificas con mi historia, te identificas con ese sentir, confía en esa fuerza de tu alma, porque te va a llevar a donde tengas que estar. Así como a mí me impulsaron y yo estaba evadiendo hacer constelaciones y me empezaron a llevar los casos a la capilla, en lo que sí me estaba atreviendo a hacer para poder poner en práctica el conocimiento, posiblemente la vida esté ya haciendo eso contigo o te has dado cuenta que lo estuvo haciendo. Confía. Es por eso que también yo quise generar la formación de Medicina del Alma para terapeutas que desarrollen sus propios dones, que mezclen sus propios conocimientos ya de su propio camino con esta información, con estas formas y metodologías a disposición de la sanación. Como un proceso de curso, pero curso terapia,
donde te encuentras, donde percibes, donde empiezas a conocer las energías desde tu propio percibir, desde tu propio conocimiento, desde tus propios sensores internos, canalizadores, porque cada persona es un mundo, cada persona es genuinamente espontánea y auténtica en su forma de ser, y eso es un gran tesoro. Medicina del Alma también lo hice con el fin de poder sintetizar todo mi camino para que ustedes tengan el conocimiento concentrado y poder ponerlo en práctica en sus vidas, en su cotidianidad y en lo que ustedes quieran desarrollar. Es así como los mismos terapeutas de medicina del alma que ya he ido formando, cada uno en su particularidad tiene sus propias herramientas adicionales, sus propias formas de llevar a cabo este contenido, esta información, esta forma de desarrollar sus vidas con este conocimiento. Hay terapeutas de medicina del alma que trabajan con otras técnicas como tarot, masajes y así un abanico de posibilidades. Y en septiembre, les cuento la novedad, que comenzaremos una nueva edición del curso Terapia Medicina del Alma. Si sientes la intriga o el llamado o te llama la atención y te gusta la idea, voy a dejar en la descripción de este episodio el link del grupo de WhatsApp donde compartiré toda la información. Si te interesa, pínchalo y ahí vas a ir conociendo más de esto, que posiblemente sea un gran complemento para tu vida, para tu alma y para almas de otras personas que en algún punto van a llegar a ti. Muchas gracias a mi gente linda por estar y por ser parte de este viaje. Nos encontramos en el próximo episodio, como cada semana, para seguir sanando lo invisible. Un abrazo enorme. Nos vemos.